Estaba sentado en el banquillo de los acusados mientras las hermanas de un hombre muerto describían lo que su pérdida había hecho con cada una de ellas. Una habló del padre de 85 años que perdió a su único hijo. Otra habló de haber esperado que su hermano apareciera para el almuerzo mientras su mamá moría de cáncer en el cuarto de al lado. Otra habló de los 2 velatorios que tuvo que planear en la misma semana. Y mientras ellas hablaban con la voz firme de quien pasó casi 3 años aprendiendo a cargar un peso que no tiene nombre, Desmond Burks sonreía. No una sonrisa nerviosa, no la sonrisa de quien intenta parecer tranquilo. Era una sonrisa de escarnio. Ponía los ojos en blanco, hacía muecas para las cámaras. En un momento, fue visto haciendo gestos exagerados, esa expresión burlona de quien está actuando para un público que solo él podía ver. Como si el sufrimiento de las personas al otro lado del pasillo fuera un inconveniente irrelevante en una historia que, en su visión, seguía girando alrededor de él. Y entonces llegó el momento en que el juez le dio a Desmond Burks la oportunidad de dirigirse a las familias, de reconocer, de decir algo que tuviera sentido frente a lo que había hecho, y lo que dijo fue esto. Mi nombre es Desmond Burks. Me gusta decir que no soy un asesino, no soy un matador. Soy una persona común y corriente como cualquiera en esta sala. No soy gay, como el fiscal quiere hacerme ver. No soy pandillero. Me encantan los deportes. Soy una persona sociable. No tuve la intención de matar al tipo por ese pleito de tráfico. Fue un golpe, no un beso. Lamento lo que pasó. Pero no puedo volver a hablar sobre lo del doctor. Solo porque acepté el trato, no significa que yo lo hice. Ya estoy harto de que me llamen asesino gay o persona gay y pandillero en la misma frase. Eso simplemente no checa conmigo. El juez Paul Kusk escuchó, esperó, y entonces dijo, con la precisión de quien había escuchado suficiente. Francamente, usted es un asesino, es un matador. Lo admitió bajo juramento, y esta es su sentencia. Burks fue llevado, pero antes de salir completamente del tribunal, logró lanzar una última puya, tirada al pasillo como si fuera la frase final de alguien que todavía cree que controla la narrativa. Si yo fuera blanco y el doctor Hoover fuera negro, a nadie le importaría. Esa frase salió de la boca de un hombre que acababa de ser sentenciado a un mínimo de 35 años de prisión. De un hombre que había sonreído mientras las hermanas de la víctima lloraban, de un hombre que había aceptado ser culpable de 2 homicidios y que aún así insistía en ese pasillo en que era víctima del sistema. Pero antes de llegar a ese pasillo, antes de la sonrisa, antes de las muecas, antes de la frase que detuvo al tribunal, necesito contarte quién era la persona que Desmond Burks dejó atrás, porque esta historia no empieza con él, empieza con Devon. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál es tu nombre y desde qué ciudad estás viendo? Siempre me da curiosidad saber de dónde viene toda esta gente. Ahora vamos al principio de todo. El doctor Devon Hoover tenía 53 años. Era neurocirujano, una de las especialidades más exigentes de la medicina, la que opera donde otros no se atreven, que trabaja con la materia más delicada del cuerpo humano, con la precisión que solo una vida entera de dedicación puede construir. Ejercía en Detroit, Michigan, en una ciudad que pasó décadas siendo conocida por lo que había perdido y que en los últimos años se estaba conociendo por lo que estaba reconstruyendo. Devon había construido junto con Detroit. Sus pacientes hablaban de él de una manera que no es común al hablar de médicos. No era solo competencia, era presencia. Era el tipo de médico que miraba a la persona, no al expediente. Brian Potter, un expaciente, lo describió así. Devon había operado a su esposa en 2021. La había sacado de la silla de ruedas con una cirugía de columna. Meses después, había hecho lo mismo por Brian. Cuando habló de eso en la prensa, la voz le tembló. Era más que un médico, era un amigo. Cambió mi vida y la de mi esposa. Y entonces hizo una pausa. Alguien le quitó la vida a una persona que cambiaba vidas. Devon vivía solo en una mansión de casi 1.300 metros cuadrados en el distrito Boston Edison, uno de los barrios históricos de Detroit,
lleno de casonas de principios del siglo XX que la mayoría de las personas dejó deteriorar y que Devon había elegido restaurar. No solo para él. Había convertido esa casa en un espacio comunitario. Abría las puertas para eventos, para recaudaciones, para amigos, vecinos, colegas. La casa no era un trofeo, era una extensión de la manera en que él veía la vida, con generosidad, con la convicción de que lo que tienes debe circular. Los vecinos lo describían como alguien que transformó un inmueble deteriorado en una obra de arte habitable, llena de arte clásico, muebles buscados con cuidado, detalles que revelaban el tipo de atención que dedicaba a todo lo que tocaba. Un periodista que visitó la mansión después de la muerte de Devon describió la sensación como entrar a un museo, pero a un museo que también era un hogar. Devon tenía 6 hermanas, 3 mayores, 3 menores, él era el del medio, el único hombre, y según cada una de ellas, era el centro de gravedad de esa familia de una manera que no tenía que ver con posición o jerarquía, tenía que ver con presencia, con el tipo de persona que llama para saber cómo estás, que aparece cuando las cosas se ponen difíciles, que hace que todos a su alrededor sientan que las cosas están más en su lugar de lo que realmente están. Devon dejó un hueco del tamaño de él en el centro de nuestra familia, dijo una de las hermanas, Lori, en el tribunal. Y nuestros corazones están para siempre cambiados por esta pérdida. El domingo 23 de abril de 2023, Devon había prometido aparecer para el almuerzo familiar. Su mamá estaba muriendo de cáncer en Indiana. Las hermanas estaban reunidas a su alrededor. Y Devon, que había visitado a su mamá casi todos los domingos de los últimos meses, que había sido el hijo que siempre aparecía, que había sido la fuerza de la familia mientras la enfermedad avanzaba, no llegó. Llamaron, mandaron mensajes, intentaron con el servicio de guardia del hospital, nada. Y entonces ese nudo empezó a formarse en el estómago del tipo que intentas ignorar porque no quieres ser la persona que piensa lo peor antes de saber. La hermana Bethel describió ese momento en el tribunal con la claridad dolorosa de quien ha revisitado esas horas cientos de veces. Se quedó mirando la entrada de la casa, esperando que el carro de Devon apareciera, convenciéndose de que aparecería, que habría una explicación simple, que se reirían de cuánto se preocuparon. El carro no apareció, y al caer la tarde, llamaron a la policía. Los policías de Detroit llegaron a la mansión del Dr. Devon Hoover la noche del 22 de abril, un día antes de la llamada de la familia, después de recibir una queja de estacionamiento. Un Range Rover blanco estaba bloqueando una entrada de cochera en una calle a algunos kilómetros de la mansión. Los agentes fueron a verificar. Cuando se acercaron, notaron algo que no era posible ignorar. Había sangre en el interior del vehículo. El carro fue asegurado como evidencia. El Range Rover estaba registrado a nombre del Dr. Devon Hoover. Los policías fueron a la mansión esa misma noche. El portón de la entrada trasera estaba abierto. Tocaron en la puerta delantera, en la puerta trasera. Sin respuesta, sin elementos suficientes para entrar, se fueron. A la mañana siguiente, cuando llegó la llamada de la familia solicitando verificación de bienestar, los policías regresaron. El portón seguía abierto. Había sangre en la parte exterior de la puerta trasera. La decisión fue forzar la entrada. Lo que los investigadores encontraron en el tercer piso de la mansión en un espacio de ático, en un pasillo de acceso, no era algo para lo que ningún entrenamiento prepara completamente. Devon Hoover estaba boca abajo. Vestía solo un calcetín en el pie derecho, envuelto en una alfombra empapada de sangre. La autopsia determinaría 2 disparos en la cabeza. El primero hecho a distancia, detrás de la oreja derecha. El segundo, un disparo de contacto, el arma apoyada en la nuca en la parte posterior izquierda del cráneo. El médico forense concluyó que los 2 disparos habían ocurrido en secuencia rápida, con un intervalo de segundos, y que el cuerpo había sido arrastrado hasta ese espacio después de la muerte. Alguien había disparado 2 veces en la cabeza de Devon Hoover, enrollado el cuerpo en una alfombra, arrastrado por el departamento y escondido en el ático, y luego había salido por la puerta, llevándose el celular de Devon, la cartera, las tarjetas de crédito,
las llaves del Range Rover y 2 relojes Cartier, uno comprado años antes por $66.000, otro adquirido el día anterior a la muerte, valuado en $7.500. 8 minutos después del asesinato, según los fiscales, comenzaron a hacerse transacciones financieras fraudulentas en las cuentas bancarias de Devon Hoover. La investigación duró más de un año, no por falta de sospechosos, sino porque la fiscal de Wayne County, Kim Worthy, había aprendido a lo largo de su carrera que saber quién lo hizo es diferente a probar quién lo hizo, y ella quería probar. En los meses que siguieron a la muerte de Devon, la familia y los amigos quedaron en una especie de limbo doloroso. La policía decía que trabajaba en el caso, que tenía confianza, que habría un anuncio pronto. En agosto de 2023, un vocero del departamento dijo públicamente que habría un anuncio antes de que la nieve llegara al suelo en Detroit. El invierno llegó, la nieve cubrió las calles. El anuncio no llegó. La mejor amiga de Devon, Carol, le dijo a la prensa lo que la familia entera sentía, pero intentaba no decir en voz alta: es una piedra enorme en mi cabeza. Si la policía no tiene nada, que lo diga de una vez. No puedo aceptar que hayan dado información incorrecta. Si saben quién fue, pero no pueden armar el caso para una condena, díganlo. De cualquier forma, digan algo. El silencio no era incompetencia, era estrategia. La investigación involucraba docenas de policías, agentes federales, estatales y locales trabajando en conjunto, 34 órdenes de cateo ejecutadas, 40 celulares analizados, más de 2 terabytes de datos, 87 testigos civiles identificados y escuchados, 24 cámaras de seguridad en lugares diferentes rastreadas, cientos de horas de video revisadas. Todo eso conducido con el cuidado de, quién sabe que, si el sospechoso se da cuenta de cuán cerca están, las pruebas pueden desaparecer más rápido que el arma que ya había sido tirada a un río. Lo que los investigadores fueron encontrando, pieza por pieza, fue el tapiz de una doble vida. No la de Devon, sino la relación que él había construido en las sombras, lejos de los quirófanos, lejos de las reuniones familiares, lejos de la mansión abierta para los vecinos. Los registros telefónicos revelaron algo que los investigadores no esperaban en la magnitud encontrada. 925 comunicaciones entre el celular de Devon Hoover y el número de un hombre llamado Desmond Burks entre noviembre de 2022 y el día de la muerte de Devon, en abril de 2023. Casi 4.000 contactos en 5 meses. Mensajes, fotos, videos, una parte de ellos de naturaleza sexual. En algunos, Desmond Burks le cobraba a Devon por servicios sexuales. En otros, los dos hablaban sobre terceras personas que Devon había invitado a la mansión. Los mensajes establecían una relación íntima y establecían algo más, que Desmond Burks le había pedido a Devon vivir con él en la mansión y que Devon había dicho no. Datos de geolocalización del celular de Devon mostraron que el 22 de abril de 2023, el aparato había salido de la mansión en dirección al domicilio de Desmond Burks. Había regresado brevemente y después se había movido de nuevo en dirección a Burks antes de nunca más regresar a la mansión de West Boston Boulevard. Cámaras de seguridad del Project Greenlight, el sistema de monitoreo urbano de Detroit, captaron a Desmond Burks estacionando el Range Rover blanco de Devon en la calle donde el carro fue encontrado abandonado. Las cámaras mostraron a Burks bajando del carro. Cojeaba resultado de un balazo que había recibido en la cadera años antes. Cargaba una mochila y se fue caminando. La huella dactilar de Burks fue encontrada dentro del Range Rover. En la casa de Burks, los investigadores recuperaron uno de los relojes Cartier de Devon, el de $66.000. En otro domicilio asociado a Burks, encontraron el segundo Cartier, el comprado el día antes de la muerte. Al día siguiente del asesinato, Burks había ido al Fairlane Mall. Estaba comprando joyas. Testigos que convivían con él en esa época describieron que de repente tenía mucho dinero, que andaba mostrando relojes caros, que había dicho tener suficiente dinero para comprarse una casa, que antes del crimen era conocido por no tener ingresos estables, vivía, en parte, del dinero de otros. Un amante de Burks declaró haber visto,
En la mochila que él cargaba en ese periodo, unos lentes quirúrgicos con el nombre de Devon Hoover grabado y una pistola calibre 9 milímetros. El mismo amante declaró que había ayudado a Burks a deshacerse de los artículos. Los lentes fueron desarmados y tirados en diferentes botes de basura. La bolsa fue quemada en un asador, junto con ropa que había adentro, y el arma fue llevada a un parque y tirada al río. El arma nunca fue recuperada. Desmond Burks tenía 33 años cuando fue arrestado. En agosto de 2024, más de un año después de la muerte de Devon Hoover, tenía antecedentes penales. Convivía con otros hombres por medio de aplicaciones de citas, cobrando por servicios sexuales o viviendo a costillas de quien aceptaba. Era, según testigos que lo conocían y que declararon durante el proceso, alguien que se quejaba constantemente de no tener dinero, que vendía pastillas, que buscaba en los demás lo que no podía construir por sí mismo. Los testigos describieron un patrón. Recibía dinero vía aplicaciones de pago de personas que ni siquiera sabían que estaban siendo usadas como intermediarios en una especie de esquema rudimentario de lavado de pequeñas cantidades. Pero había también, entre él y Devon Hoover, algo más que transacción. Había 4.000 mensajes en 5 meses. Había fotos y videos intercambiados. Había el pedido de Desmond de mudarse a la mansión. Y había el no de Devon dicho de una manera u otra, en una relación que Devon claramente había elegido mantener compartimentada, lejos del consultorio, lejos de las hermanas en Indiana, lejos de la versión de sí mismo que el mundo conocía. Ese tipo de compartimentalización es más común de lo que parece entre profesionales de altísimo rendimiento. La presión de ser el neurocirujano, el hijo ejemplar, el hermano presente, el vecino generoso, y al mismo tiempo la necesidad de existir en un espacio donde nada de eso se exige. El problema es que cuando las dos partes colisionan, el resultado suele ser devastador, y en este caso, el punto de colisión fue un no: los celos y el dinero. La fiscal describiría esos dos elementos como los motores del crimen. Burks quería más presencia, más reconocimiento, más dinero, y Devon había establecido un límite que Burks no aceptó. Mientras esperaba juicio por el asesinato de Devon, Burks cometió un segundo homicidio. En octubre de 2023, un hombre de 68 años llamado Rida Salah iba manejando por una intersección de Detroit cuando su carro rozó levemente el vehículo de Desmond Burks. Los dos bajaron de sus carros. Hubo una discusión verbal, y Burks golpeó a Salah con un puñetazo que lo tiró al asfalto antes de huir. Salah fue llevado al hospital con trauma craneal severo. Murió semanas después. Rida Salah tenía 68 años. Trabajaba todos los días no porque lo necesitara económicamente, sino porque proveer a la familia era quien él era lo que definía sus días. Era cuidador de su esposa postrada y en diálisis, padre de 6 hijos, abuelo de más de 12. Esa noche había comenzado con una llamada rutinaria a su esposa: «Ya salgo del trabajo, voy en camino». Nunca llegó. La defensa de Burks argumentó, a lo largo de las audiencias, que las evidencias en el caso de Devon Hoover eran circunstanciales, sin testigo ocular, sin arma encontrada, sin una confesión. El juez escuchó y determinó que el caso siguiera a juicio, porque los casos circunstanciales van a juicio cuando las piezas son suficientes, y las piezas eran suficientes. La selección de jurados comenzó en enero de 2025. 2 días de proceso, cuestionarios, evaluaciones, el aparato entero de un juicio que se estimaba en 6 semanas. Y entonces, la mañana del tercer día, después de casi 3 años desde la muerte de Devon Hoover, Desmond Burks aceptó un acuerdo. El cargo de homicidio en primer grado fue reducido a segundo grado. Se declaró culpable del asesinato de Devon y del homicidio de Rida Salah, y fue fijada la fecha de la sentencia. La fecha en que Burks tendría su último escenario y elegiría usarlo de la única manera que conocía. La audiencia de sentencia ocurrió en un tribunal de Detroit, y fue ahí donde el caso de Desmond Burks reveló su última y más perturbadora capa. Las 5 hermanas de Devon Hoover vinieron, una a una, subieron al podio. Una a una, miraron al juez Noah Burks,
porque algunas no podían y dijeron lo que necesitaban decir. Laya, la primera en hablar, describió 2023 como el año más difícil que la familia había anticipado. La mamá con cáncer terminal, los meses contados. Yo esperaba que, en ese tiempo de despedida, Devon estuviera al lado de cada una de mis 5 hermanas. Eso no pasó. Devon murió 4 días antes que la mamá. La familia tuvo que planear 2 velatorios al mismo tiempo, en ciudades distintas, cargando el peso de perder a 2 miembros de la familia simultáneamente. El peso de la muerte de Devon parecía sofocar cualquier sentimiento normal de luto que pudiéramos tener por nuestra madre amorosa y atenta. Eso trajo sentimientos de culpa, todavía los trae. Beth le describió ese domingo el almuerzo que no ocurrió, las llamadas sin respuesta, el nudo en el estómago que fue creciendo durante la tarde. Seguía alejando los peores pensamientos, incapaz de pensar en otra cosa que no fuera que, en cualquier momento, el carro de Devon iba a aparecer en la entrada y él lo iba a explicar todo. Y nosotras íbamos a reírnos de cuánto nos preocupamos. Entonces llegó la llamada. Habían encontrado el carro, había sangre adentro. Fue el inicio de la devastación absoluta de mi corazón y mi alma. Linda, más directa, se volteó hacia Burks, o lo intentó, porque el juez pidió que los comentarios fueran dirigidos al tribunal. Pero el mensaje llegó. Una de las cosas más difíciles es que actúas como si sus vidas no importaran, como si fueran desechables. Si pudieras reconocer la inmensidad de esta pérdida para nosotras y para la familia Salah, eso significaría mucho. No te odio. Estoy eligiendo seguir perdonándote, pero te pido que en algún momento reconozcas el tamaño de lo que perdimos. Lori fue quien puso en palabras lo que las otras habían rodeado. Ahora hay un hueco del tamaño de Devon en el centro de nuestra familia. Devon logró mucho en 53 años, y habría logrado mucho más. Quería llevar a cada una de sus hermanas y sus esposos de viaje a Europa. Estaba planeando un jardín inglés en el patio. Estaba aprendiendo francés. Era un neurocirujano excepcional en el mejor momento de su carrera. Y estaba la familia Salah. Angie, hijastra de Rida Salah, describió al hombre de 68 años que todavía trabajaba todos los días no porque lo necesitara, sino porque proveer a la familia era quien él era, que era cuidador de su esposa postrada y en diálisis, que esa noche le había llamado diciéndole que iba en camino a casa, que nunca llegó. Mi hermano merecía llegar a casa esa noche, merecía envejecer con su esposa, merecía ver crecer a sus nietos. En cambio nos dejan con un luto que nunca desaparece completamente. Durante cada uno de esos testimonios, cada palabra, cada pausa, cada momento en que una de las hermanas necesitaba respirar profundo antes de continuar, Desmond Burks sonreía, ponía los ojos en blanco, hacía muecas. En ningún momento demostró que lo que estaba escuchando era sobre una persona real, una familia real, una pérdida real. La abogada de la defensa pidió disculpas a las familias en nombre de su cliente. Dijo que lamentaba las circunstancias que habían llevado a Burks hasta ahí. Luego le dio la palabra a él, y Desmond Burks dijo que no era asesino, que no era matador, que era una persona común como todos en esa sala, que no era gay como el fiscal quería que la gente creyera, que solo porque había aceptado el acuerdo no significaba que había hecho lo que se dijo, que estaba harto de que lo llamaran asesino gay y miembro de pandilla en la misma frase, que eso no tenía sentido, que era imposible. Una de las hermanas de Devon, Linda, le había pedido minutos antes que reconociera la inmensidad de lo que había hecho, que dijera algo, cualquier cosa que reconociera que había 2 hombres muertos y 2 familias destruidas por su causa. No dijo nada de eso, dijo lo contrario. El juez Paul Kusk esperó. Luego habló, con el tono de quien no necesita elevar la voz para ser la persona más definitiva en la sala. Francamente, usted es un asesino, es un matador, lo juró bajo juramento, y esa es su sentencia. La sentencia fue leída a continuación, por el asesinato de Devon Hoover, 35 a 60 años de reclusión en el sistema penitenciario de Michigan, por el homicidio de Rida Salah, 10 a 15 años, a cumplirse simultáneamente, por posesión de arma de fuego como reincidente,
5 años más, a cumplirse de forma consecutiva, lo que significa que los 5 años del arma comienzan después de que terminen los 35 del homicidio. El mínimo para ser elegible a libertad condicional, 40 años. Desmond Burks tenía 35 años en la fecha de la sentencia. Cuando fue llevado por los oficiales, logró una última frase para el pasillo del tribunal. Si yo fuera blanco y el Dr. Hoover fuera negro, a nadie le importaría. Era la frase de alguien que había pasado meses actuando inocencia, años construyendo una narrativa de persecución, y que incluso saliendo de ese pasillo hacia décadas de prisión, todavía creía o fingía creer que la historia era sobre él. No lo era. La historia era sobre Devon Hoover, sobre las manos que operaron dentro del cerebro de personas con dolor y las devolvieron a sus propias vidas, sobre el hombre que restauró una mansión y la abrió a los vecinos, sobre el hermano que aparecía todos los domingos mientras su mamá moría, sobre las 5 hermanas que tuvieron que sentarse en un tribunal y encontrar palabras para algo que no tiene palabras, y era sobre Rida Salah, 68 años, que todavía trabajaba todos los días porque proveer a la familia era quien él era, que le había llamado a su esposa diciendo que iba en camino a casa, que murió porque un hombre creyó que ser rozado levemente por un carro era razón suficiente para destruir otra vida. Hay una cosa que Linda, la hermana de Devon, dijo en el tribunal que quedó después de todo lo demás. Había observado, desde donde estaba sentada, las lágrimas de la mamá de Desmond Burks durante una de las audiencias anteriores, y dijo, «Algo cambió en mi corazón. Estamos en medio de una historia muy rota, y reconozco que no sé qué pasó en tu vida antes de este momento. No sé cuáles son las pérdidas que sufriste. No sé el tamaño de las cosas que la vida te dio o te quitó antes de llegar aquí». Era una generosidad que Burks no había demostrado para nadie en ese tribunal. Era el opuesto exacto de la expresión con que había escuchado los testimonios de las hermanas. Y era, irónicamente, la cosa más humana dicha en ese tribunal el día de la sentencia, viniendo no del lado que había cometido el crimen, sino del lado que había sufrido las consecuencias. La sonrisa de Desmond Burks durante los testimonios de las hermanas no era confianza. Era el único lenguaje que conocía para ocupar un espacio donde ya no tenía ningún control. Desde el primer día de juicio, desde las audiencias preliminares, desde el momento en que las cámaras empezaron a registrarlo en el banquillo, Burks había construido una actuación. La actuación de quien no se deja alterar, de quien está por encima de todo aquello, de quien va a salir por esa puerta como entró. Pero hay una diferencia entre no alterarse y no poder alterarse. Y Desmond Burks era lo segundo un hombre que había aprendido, en algún momento de su vida, que mostrar vulnerabilidad era peligroso, y que había convertido la ausencia de vulnerabilidad en una identidad entera. La sonrisa era el escudo, las muecas eran el escudo, la frase en el pasillo era el escudo. Todos los escudos terminaron en 35 años mínimos. El juez Paul Kusk cerró la sesión después de la sentencia con una frase que no necesitaba adornos. Francamente, usted es un asesino, es un matador, lo juró bajo juramento. Y esa es su sentencia. No había nada que agregar después de eso. Y el tribunal lo supo porque después de que el juez habló, el silencio que descendió sobre la sala tenía un peso diferente al silencio de espera. Era el silencio de algo que había terminado. Llegaron, en forma de 40 años mínimos, en forma de un juez que cerró la sesión con una frase que no necesitaba adornos para ser definitiva, en forma de 5 hermanas que fueron al tribunal no para asistir a un espectáculo, sino para garantizar que el nombre de Devon Hoover no fuera borrado por la narrativa de quien lo mató. No fue borrado. Si esta historia te llegó, deja el like, ayuda mucho al canal a seguir trayendo casos como este cada semana. Y cuéntame en los comentarios, ¿qué te pareció la frase final de Burks al salir del tribunal? ¿Victimismo, provocación o los dos? Me muero por leer lo que piensas.